Esta es una historia basada en el testimonio real de la vida de Ibrani, un hombre del Medio Oriente cuya furia lo llevó por caminos de oscuridad, pero que encontró luz en el lugar más inesperado. Este relato muestra la grandeza de Dios en la vida de las personas, su poder para transformar corazones de piedra en corazones de carne, y cómo ni siquiera el fuego del odio puede consumir la llama del amor divino. Si esta historia toca tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para conocer más testimonios que revelan cómo Dios sigue obrando milagros en medio de las circunstancias más difíciles. Cada testimonio es un recordatorio de que nunca es tarde para un nuevo comienzo. Dicen que el odio es como beber veneno esperando que el otro muera. Pero nadie te prepara para lo que sientes cuando ese otro es tu propia hermana. Cuando la persona que más amas en el mundo se convierte en lo que más te avergüenza. Cuando el amor y la furia se abrazan en tu pecho hasta que ya no sabes cuál de los dos va a ganar. Ibrani conocía esa guerra. Vivía en ella cada segundo. Y la noche en que decidió terminarla de una vez por todas, llegó a una iglesia con 3 hombres más, con bidones de combustible y con un plan que no dejaba lugar para el arrepentimiento. Iban a quemar ese lugar hasta los cimientos. Iban a enviar un mensaje claro. Así se trata a los traidores. Así se defiende el honor. Así se protege la fe. Pero hay algo que Ibrani no calculó. Algo que ningún plan humano puede anticipar. Porque cuando Dios decide intervenir, todas las estrategias se vuelven papel mojado. Todas las certezas se derriten como cera. Y los hombres más duros, los más convencidos, los más violentos, caen de rodillas como niños asustados. Esta es la historia de 4 terroristas que fueron a destruir y terminaron siendo destruidos. No por bombas ni balas, sino por una voz que salió del fuego. Por una presencia que no debía estar ahí. Por un encuentro que la ciencia no puede explicar y que la lógica no puede comprender. Es la historia de cómo el cielo interrumpió el infierno y de cómo 4 vidas se partieron en 2, antes y después de aquella noche. Porque hay milagros que suceden en silencio, en la privacidad de un cuarto de oración, y hay milagros que estallan como relámpagos en medio de la maldad, recordándole al mundo que el Dios vivo sigue moviéndose entre nosotros. Este es uno de esos. El olor del té con cardamomo todavía me persigue en las noches. Ese aroma dulce y especiado que llenaba nuestra casa cada tarde, cuando mi hermana Amira lo preparaba con esas manos pequeñas que temblaban un poco al sostener la tetera caliente. Yo me burlaba de ella, le decía que algún día iba a quemar la cocina entera. Ella se reía, sus ojos brillaban como estrellas en el desierto, y me decía que yo era un tonto preocupón. Ojalá hubiera sabido entonces que hay fuegos mucho más peligrosos que los de una estufa. Fuegos que nacen en el alma y consumen todo a su paso. Me llamo Ibrani. Nací hace 32 años en una ciudad del Medio Oriente que no voy a nombrar, porque todavía hay gente allá que quisiera verme muerto. Crecí entre el polvo de las calles sin asfaltar y el sonido de la llamada a la oración que retumbaba 5 veces al día desde los altavoces de la mezquita. Mi padre era un hombre respetado en la comunidad, no rico, pero honorable. Y en nuestro mundo, el honor vale más que el oro. Aprendí desde niño que la familia es todo, que el nombre que cargas no es solo tuyo, es de todos los que vinieron antes y de todos los que vendrán después. Que cada acción tuya mancha o limpia ese nombre. Y que si alguien lo ensucia, es tu deber restaurarlo. Cueste lo que cueste. Mi madre murió cuando Amira tenía apenas 8 años. Una fiebre que se la llevó en menos de una semana. Recuerdo el llanto de mi padre, un hombre de piedra que nunca había derramado una lágrima frente a mí, sollozando como un niño pequeño, sobre el cuerpo envuelto en tela blanca de mi madre. Ese día aprendí que hasta las rocas se quiebran. Yo tenía 17 años entonces. Dejé la escuela. Alguien tenía que cuidar de Amira, y papá se sumergió en el trabajo,
en la mezquita, en cualquier cosa que le permitiera no pensar en la mujer que había perdido. Así que me convertí en algo entre hermano y padre, para esa niña de ojos enormes que lloraba cada noche llamando a mamá. Le enseñé a cocinar. Bueno, los dos aprendimos juntos, quemando arroz y haciendo humus que parecía cemento. Nos reíamos de nuestros desastres culinarios mientras el humo llenaba la cocina. Le enseñé a rezar las oraciones correctas, a cubrirse con modestia, a caminar con la cabeza en alto porque éramos gente de bien. Amira era especial. No sé cómo explicarlo. Tenía esta luz en los ojos, esta forma de ver el mundo como si todo fuera más brillante de lo que realmente era. Cuando pasábamos por mendigos en la calle, ella siempre me pedía que les diéramos algo. Cuando los vecinos peleaban, ella encontraba la manera de hacerlos reír. Era como si Dios hubiera puesto algo diferente en ella. Los años pasaron. Yo conseguí trabajo en un taller mecánico. Mis manos se llenaron de grasa y callos, pero el sueldo alcanzaba para mantener la casa. Amira creció y se convirtió en una mujer hermosa, de esas que hacen que los muchachos del barrio se tropiecen con sus propios pies cuando pasa. Pero ella era seria, responsable, mi orgullo. Papá empezó a hablar de casarla. Había un primo segundo, un tipo serio que trabajaba en construcción. Buen musulmán, buena familia, todo parecía encajar. Amira no dijo ni que sí ni que no. Solo bajaba la mirada y asentía cuando papá hablaba del tema. Debía haber visto las señales. Debía haber prestado más atención. Todo empezó a cambiar hace cosa de 1 año y medio. Amira comenzó a salir más. Decía que iba a casa de una amiga, Laila, para estudiar. Yo no sospechaba nada. Era una buena chica, siempre había sido obediente. ¿Por qué iba a dudar? Pero empecé a notar cosas raras. Volvía a casa con esta paz en el rostro que no podía explicar. Como si cargara un secreto hermoso. Sus oraciones se volvieron diferentes. Seguía cumpliendo con los rituales, pero había algo mecánico en ellos. Como si su mente estuviera en otro lugar. Una noche la escuché hablando sola en su cuarto. Me acerqué a la puerta para asegurarme de que estuviera bien. Y la oí decir un nombre que hizo que mi sangre se helara. Jesús. Estaba orando. Pero no estaba orando hacia la Meca. Estaba hablando como si conversara con un amigo, diciendo cosas sobre perdón, sobre amor, sobre salvación. Palabras que yo había escuchado salir de las bocas de misioneros cristianos, que a veces se atrevían a caminar por nuestras calles, regalando sus libros antes de que alguien los corriera a pedradas. No quise creerlo. Me convencí de que había escuchado mal, que estaba cansado, que mi mente me jugaba una mala pasada. Pero la verdad tiene una forma de salir a la luz, como el sol que no puedes tapar con las manos. Fue un jueves por la tarde. El cielo estaba teñido de naranja y púrpura, esos colores que hacen que el desierto parezca estar en llamas. Yo había salido temprano del trabajo, porque el dueño del taller cerró por un problema familiar. Decidí caminar un poco, despejar la mente. Mis pies me llevaron sin pensar hacia el lado viejo de la ciudad, donde las casas se aprietan unas contra otras como dientes torcidos. Y entonces la vi, Amira, mi hermana, mi niña, entrando por una puerta pequeña, casi escondida entre 2 edificios desgastados. Miró a ambos lados antes de entrar, como quien hace algo prohibido. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué hacía ahí? ¿Con quién se encontraba? Me acerqué. La puerta estaba entreabierta. Y fue entonces cuando lo escuché. Cantos. Pero no eran los cantos que yo conocía. No era el árabe melodioso de las mezquitas. Era algo diferente. Voces que se entrelazaban en armonías que no había escuchado antes. Y entre todas esas voces, reconocí la de ella. Mi hermana estaba cantando sobre Jesús. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con un martillo. No podía respirar. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Me apoyé contra la pared, el yeso áspero raspando mi mano.
pero apenas lo sentí. Todo mi cuerpo estaba entumecido. Ella no, ella no. Cualquiera menos ella. No entré. No podía. Mis piernas no me respondían. Me quedé ahí parado, no sé cuánto tiempo, mientras esas voces seguían cantando, alabando a un Dios que no era el nuestro, adorando de una forma que nuestros ancestros habían rechazado durante siglos. Cuando finalmente logré moverme, corrí. Corrí como si el diablo mismo me persiguiera. Mis pulmones ardían. El sabor metálico de la sangre llenaba mi boca, pero no podía parar. No quería pensar. No quería sentir. Llegué a casa antes que ella. Me senté en la oscuridad de la sala, esperando. Cuando entró con esa sonrisa suave en el rostro, esa paz que ahora entendía de dónde venía, algo dentro de mí se quebró. ¿Dónde estabas? Mi voz sonó como vidrio roto. Ella se sobresaltó. No me había visto en la penumbra. En casa de Laila, ya te dije. No me mientas, me puse de pie. Mis manos temblaban. Te vi entrar a ese lugar, a esa iglesia. El color se fue de su rostro. Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. Y en ese silencio, en esa confirmación muda, el mundo que yo conocía dejó de existir. Porque hay traiciones que perdonas, y hay traiciones que te destruyen. Y cuando tu propia sangre abandona la fe por la que tus abuelos vivieron y murieron, cuando escupes sobre la tumba de tu madre y sobre el nombre de tu familia, ¿qué se supone que hagas con ese dolor? Hay venenos que matan rápido. Una mordida de serpiente, una planta tóxica, y en minutos tu cuerpo deja de responder. Pero hay otros venenos que trabajan despacio, gota a gota, día tras día, hasta que te das cuenta de que ya no eres la persona que eras. Y para entonces, ya es demasiado tarde. La noche en que confronté a Amira, algo murió dentro de mí. No puedo describirlo de otra manera. Era como si una parte de mi alma se hubiera desprendido y caído al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos que nunca podría recoger. Ella lloró. Dios, cómo lloró. Las lágrimas corrían por sus mejillas como ríos en temporada de lluvia, pero yo no podía abrazarla. Mis brazos se quedaron pegados a mis costados, duros como madera seca. Ella intentó explicarme, decirme que había encontrado algo hermoso, algo que llenaba un vacío que ni siquiera sabía que tenía. Hermano, por favor, escúchame. Sus manos temblaban mientras intentaba tocarme. No es lo que piensas. Jesús no vino a destruir, vino a cumplir. Él es... Cállate. Mi voz retumbó en las paredes. Nunca le había gritado así. Nunca. No pronuncies ese nombre en esta casa. No te atrevas. Mi padre llegó poco después. Debió escuchar mis gritos desde la calle. Cuando le conté, su rostro se puso del color de la ceniza. Se tambaleó. Tuvo que sentarse. Por un momento pensé que le daría un infarto ahí mismo. Sus manos, esas manos que habían trabajado toda una vida, comenzaron a temblar incontrolablemente. ¿Es verdad? Apenas podía articular las palabras. Amira bajó la cabeza. Ese gesto de sumisión, pero no de arrepentimiento. Y esa diferencia lo dijo todo. Sí, papá, es verdad. Y no puedo volver atrás. He conocido a... No la dejó terminar. La bofetada resonó en el silencio como un trueno. Yo me quedé paralizado. Papá nunca nos había tocado con violencia, pero su mano había volado antes de que su cerebro pudiera detenerla. Y Amira, mi hermanita, cayó al suelo con la marca roja de 5 dedos grabada en su mejilla. Sal de mi vista. La voz de papá era un susurro quebrado. No eres mi hija. Amira se levantó lentamente. Sus ojos ya no lloraban. Había algo diferente en ellos ahora, una firmeza que nunca había visto antes. Recogió su pañuelo del suelo, se cubrió la cabeza y salió de la casa sin decir una palabra más. No regresó esa noche, ni la siguiente, ni la siguiente. Los rumores corrieron como fuego en paja seca. En nuestro barrio,
Las paredes tienen oídos y las lenguas tienen vida propia. Para el fin de semana, todo el mundo sabía que la hija de Mahmud, la hermana de Ibrani, había apostatado, que se había vuelto cristiana, que estaba manchando el honor de una familia respetable. Las miradas en la calle cambiaron. Antes, cuando yo pasaba, los hombres me saludaban con respeto. Ahora apartaban la vista. Las mujeres murmuraban a mis espaldas. Los niños, esos pequeños crueles que repiten lo que escuchan en casa, me gritaban cosas. Hermano de la traidora, tu hermana adora a un muerto. Dejé de ir a la mezquita. No podía soportar la vergüenza en los ojos del imán, la lástima disfrazada de comprensión. Mi padre envejeció 10 años en una semana. Su espalda se encorvó, como si cargara piedras invisibles. Dejó de hablar. Solo se sentaba en su silla, mirando la pared, fumando cigarrillo tras cigarrillo hasta que la habitación parecía estar llena de niebla. Yo seguí trabajando en el taller, porque el dinero no deja de ser necesario solo porque tu mundo se haya derrumbado. Pero mis manos hacían el trabajo mientras mi mente estaba en otro lugar. Apretaba tuercas, cambiaba aceite, reparaba motores, todo en piloto automático. Por dentro, algo oscuro estaba creciendo. Al principio era solo tristeza. Un dolor sordo que me despertaba en las madrugadas, haciéndome recordar cuando Amira era pequeña y se metía en mi cama durante las tormentas. Cómo me aferraba al brazo, confiando en que yo la protegería de todo. Y ahora, ¿de qué la estaba protegiendo? ¿De la verdad? ¿De Dios? Pero la tristeza no se quedó sola mucho tiempo. Trajo compañía. La ira llegó después, silenciosa al principio, como un gato que acecha en la oscuridad. Y luego empezó a rugir. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía ser tan egoísta? Nosotros habíamos sacrificado todo por ella. Yo había dejado mi educación para criarla. Papá había trabajado hasta que sus huesos crujían para darle una vida decente. ¿Y así nos pagaba? ¿Destruyendo nuestro nombre? ¿Convirtiéndose en el hazmerreír del barrio? La ira es una droga extraña. Te hace sentir poderoso cuando en realidad estás perdiendo el control. Te convence de que tienes razón cuando estás más perdido que nunca. Y si le añades humillación pública, una comunidad que te señala, un padre que se marchita frente a tus ojos, esa droga se vuelve adictiva. Fue Omar quien me encontró primero. Omar era uno de esos tipos que siempre están en las esquinas, con los ojos alertas y las palabras medidas. Lo conocía de vista. Nunca habíamos sido amigos, pero él se acercó un día mientras yo fumaba afuera del taller durante mi descanso. He escuchado sobre tu situación, dijo sin rodeos. Sobre tu hermana. Algo en mi pecho se apretó. Todos habían escuchado. Todos tenían opiniones. No quiero hablar de eso. No vine a hablar. Encendió su propio cigarrillo. Vine a escuchar. Y tal vez, si quieres, a ofrecer una solución. Una solución. La palabra sonaba casi obscena. ¿Qué solución podía haber para esto? Pero lo escuché. Porque cuando estás ahogándote, agarras cualquier mano que se extienda hacia ti, aunque esa mano esté llena de espinas. Omar me habló de un grupo. Hombres de fe, me dijo. Hombres que entendían que a veces hay que tomar medidas drásticas para proteger lo que es sagrado. Me habló de cómo el Islam estaba bajo ataque, de cómo los misioneros cristianos se infiltraban en nuestras comunidades como víboras, robando almas, destruyendo familias. Tu hermana es una víctima, dijo. La engañaron, la lavaron el cerebro, pero los que la engañaron, esos merecen justicia. Justicia. Otra palabra peligrosa, una palabra que puede significar muchas cosas dependiendo de quién la pronuncie. Me llevó a una casa en las afueras de la ciudad. Una construcción vieja con ventanas tapadas con cartón. Adentro había otros 5 hombres, todos jóvenes, todos con esa misma mirada de ira contenida que yo cargaba. El líder se llamaba Rashid, hombre de 40 y tantos,
con cicatrices en los brazos y una calma perturbadora en la voz. Nos habló durante horas. Citó versículos del Corán que yo conocía y otros que no. Nos habló de los cruzados, de las invasiones, de siglos de opresión. Y luego, más personal, nos preguntó nuestras historias. Conocí a Samir esa noche. Su prima se había convertido al cristianismo y se había casado con un extranjero. La familia la había desheredado, pero el veneno de la vergüenza seguía corriendo. Conocí a Tariq. Su hermano menor había sido rescatado por una organización cristiana después de quedar huérfano en un bombardeo. Ahora vivía en Europa y enviaba fotos sonriendo frente a iglesias. Conocí a Walid. Su esposa lo había dejado después de convertirse. Se llevó a sus hijos. Los tribunales, influenciados por organizaciones internacionales, le dieron la custodia a ella. 4 hombres rotos, 4 heridas abiertas. Y Rashid sabía exactamente qué poner en esas heridas para que ardieran más. Las reuniones se volvieron frecuentes. Empecé a faltar al trabajo. Mi jefe me advirtió una vez, 2 veces. A la tercera me despidió. No me importó. Ya nada importaba excepto ese fuego que crecía en mi pecho, alimentado por las palabras de Rashid, por las historias de los otros, por mi propia amargura. Entrenamos. Nada militar. No éramos soldados. Pero aprendimos a movernos en la oscuridad, a comunicarnos en código, a planear. Rashid nos enseñó que los mártires no nacen, se hacen, que el sacrificio por la fe es el camino más alto. Y una noche, después de semanas de adoctrinamiento, de rabia fermentada, de dolor convertido en propósito retorcido, Rashid puso sobre la mesa una fotografía. Era la iglesia, esa iglesia escondida donde Amira adoraba, donde otros como ella se reunían para, según Rashid, escupir sobre la fe de sus padres. Es pequeña, dijo, vulnerable, y cada viernes por la noche, cuando el resto de la ciudad está en las mezquitas, ellos se reúnen ahí, una veintena de apostatas y los misioneros que los manipulan. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Qué propones? La voz de Samir sonaba tensa. Rashid sonrió, y esa sonrisa debería haberme advertido. Debería haberme hecho salir corriendo, pero yo ya estaba demasiado adentro, demasiado perdido en mi propia oscuridad. Un mensaje, dijo. Uno que no puedan ignorar. Uno que haga que otros lo piensen 2 veces antes de traicionar su fe. Puso sobre la mesa una lista de materiales, gasolina, trapos, cerillas. El fuego purifica, susurró, y es hora de que esa casa de mentiras arda hasta los cimientos. Debí haberme levantado. Debí haber gritado que eso era una locura, un pecado, un crimen. Pero la sed de venganza es como beber agua salada. Mientras más tomas, más sediento estás. ¿Cuándo? Escuché mi propia voz preguntar, como si viniera de muy lejos. Rashid miró el calendario en la pared. El próximo viernes, durante su culto nocturno. Llegaremos temprano. Antes de que entren, prepararemos el lugar, y cuando las llamas suban, todo el barrio lo verá. Todos sabrán que esto es lo que les pasa a los traidores. Walid consiguió la gasolina, 4 bidones grandes que conseguimos de una estación abandonada en las afueras. Samir robó trapos de su antiguo trabajo en una lavandería. Tariq y yo conseguimos las cerillas, docenas de ellas. Todo estaba listo. Y mientras guardaba esos bidones en el sótano de la casa de Rashid, mientras el olor penetrante del combustible llenaba mis pulmones, una parte muy pequeña de mí, casi silenciada pero aún viva, susurró una pregunta que intenté ignorar. ¿Es esto realmente lo que Dios quiere? ¿O es lo que tú quieres? Pero ya era demasiado tarde para hacer preguntas. El viernes estaba a solo 3 días de distancia, y yo ya había cruzado demasiadas líneas para regresar. Hay noches que el tiempo decide congelar en tu memoria. Cada detalle, cada sonido,
Cada olor queda grabado con una claridad que ni los años pueden borrar. La noche del viernes, cuando llegamos a esa iglesia con nuestros bidones de gasolina y nuestros corazones llenos de odio, fue una de esas noches, pero no por las razones que yo esperaba. El cielo estaba sin luna. Era como si el universo mismo hubiera decidido esconderse, no querer ser testigo de lo que estábamos a punto de hacer. Las estrellas brillaban, esas mismas estrellas que de niño miraba con Amira cuando le contaba historias sobre los profetas. Ahora esas estrellas me parecían ojos acusadores. Sacudí la cabeza. No podía permitirme pensar en esos recuerdos. No ahora. Nos reunimos a 3 cuadras de la iglesia, en un callejón donde las sombras eran más gruesas que la realidad. Éramos 4, Samir, Tariq, Walid y yo. Rashid había decidido no venir. Alguien tiene que mantenerse limpio, dijo, para guiar a otros después de que esto termine. Sus palabras tenían sentido entonces. Ahora entiendo que los verdaderos cobardes son los que envían a otros a hacer su trabajo sucio. Cada uno cargaba un bidón de gasolina. El líquido se movía pesadamente dentro del plástico. Un sonido casi hipnótico. El olor penetrante se filtraba por las tapas mal cerradas, haciéndome sentir mareado. O tal vez era el miedo. Aunque en ese momento, yo lo llamaba determinación. ¿Están listos?, Samir susurró. Su voz temblaba ligeramente, pero sus ojos ardían con convicción. Todos asentimos. No había palabras necesarias. Habíamos hablado suficiente durante las últimas semanas. Ahora era tiempo de actuar. Caminamos en silencio. Nuestros pasos sonaban demasiado fuertes en el pavimento agrietado. Cada pisada como un tambor, anunciando nuestra llegada. Mi corazón latía tan rápido que pensé que todos podrían escucharlo. Mis manos estaban húmedas de sudor, resbalándose contra el asa del bidón. La iglesia apareció frente a nosotros. Un edificio viejo, paredes de piedra desgastada, una puerta de madera que alguna vez fue verde, pero ahora era del color del musgo seco. No había ventanas visibles desde el frente, solo esa puerta y una pequeña cruz tallada sobre ella. Una cruz que me hizo apretar los dientes con furia renovada. Está vacío. Walid se acercó después de revisar. El culto empieza en 1 hora. Tenemos tiempo, tiempo. ¡Qué palabra tan relativa! 1 hora para preparar una atrocidad. 1 hora antes de que llegaran personas que solo querían adorar. Personas como Amira. No. No podía pensar en ella ahora. Tariq forzó la cerradura. No fue difícil. Era vieja, oxidada, débil. La puerta se abrió con un chirrido que sonó como un grito de advertencia. Entramos rápido, cerrándola detrás de nosotros. La oscuridad adentro era total. Walid encendió una linterna pequeña. El haz de luz cortó las tinieblas, revelando un espacio más pequeño de lo que esperaba. Tal vez cabían 30 personas apretadas. Había sillas de plástico dispuestas en filas irregulares. Un atril de madera en el frente que hacía de púlpito. Y en la pared, pintada a mano con colores simples, una imagen de un hombre con los brazos extendidos. Jesús. Lo miré fijamente. Era solo pintura, solo una representación. Pero por alguna razón, esos ojos pintados parecían mirarme de vuelta. Parecían preguntarme algo que yo no quería responder. Vamos. La voz de Samir me sacó del trance. No tenemos mucho tiempo. Abrimos los bidones. El olor a gasolina inundó el pequeño espacio, tan fuerte que mis ojos empezaron a arder. Comenzamos a rociarla por todas partes, sobre las sillas, sobre las paredes, sobre ese atril de madera. El líquido brillaba bajo la luz de la linterna, oscuro y viscoso, como sangre negra. Yo me encargué del frente. Rocié la gasolina sobre la imagen pintada, viendo cómo el líquido corría por la pared, deformando los colores, haciendo que esa figura pareciera llorar lágrimas de combustible. Algo en mi pecho se apretó, pero lo ignoré. Ya no había vuelta atrás.
Cuando los 4 bidones estuvieron vacíos, nos miramos. Este era el momento, el punto de no retorno. Una vez que encendiéramos esas llamas, seríamos diferentes personas, criminales, terroristas. Aunque Rashid nos había enseñado a usar otras palabras, guerreros, defensores, mártires de la fe, por nuestras familias, Samir sacó un puñado de cerillas. Por nuestro honor, por el Islam, agregó Tariq. Me tendieron una cerilla. Mis dedos la tomaron automáticamente, tan pequeña, tan insignificante, y sin embargo, capaz de desatar el infierno. La rasqué contra la caja. El sonido áspero, la chispa, la pequeña llama naranja cobrando vida en la oscuridad. Por un segundo, solo miré esa llama, tan frágil. Un soplo de aire y se apagaría, pero si la dejaba caer sobre la gasolina. Ahora, ordenó Walid, y dejé caer la cerilla. El fuego se esparció más rápido de lo que jamás imaginé. No fue gradual, fue instantáneo, violento, hambriento. Las llamas saltaron como bestias liberadas de jaulas, corriendo por las paredes, devorando las sillas, subiendo hacia el techo de madera. El calor golpeó mi cara como una bofetada. El rugido del fuego llenó mis oídos. ¡Salgamos!, gritó alguien. Pero yo no podía moverme. Estaba hipnotizado viendo cómo el fuego consumía ese lugar, cómo las llamas bailaban en una danza macabra, cómo el humo comenzaba a llenar el espacio, negro y espeso, haciendo que mis pulmones protestaran. Y entonces pasó. En medio de las llamas, donde debería haber solo fuego y destrucción, vi algo. Alguien. Una figura. Alta. Brillante. No era el reflejo de las llamas. Era diferente. Una luz blanca, pura, que no se consumía, que no se doblaba ante el fuego, sino que lo atravesaba. Que... Escuché la voz de Tariq, quebrada por el terror. La figura se hizo más clara. Un hombre, vestido con ropas que parecían estar hechas de luz. Su rostro, Dios mío, su rostro, era el mismo de la pintura que habíamos arruinado, pero vivo, real. Sus ojos no eran de pintura, eran de fuego, pero no de un fuego que destruye. Era un fuego que veía a través de ti, que leía cada pensamiento, cada intención, cada secreto que habías enterrado en lo más profundo de tu alma. Y entonces habló. Su voz no era humana, o tal vez era más humana de lo que cualquier voz debería ser. Era poderosa pero suave, terrible pero amorosa. Llenó todo el espacio, apagando incluso el rugido de las llamas. Soy el Señor del cielo y de la tierra. El edificio tembló. O tal vez fuimos nosotros los que temblamos. Mis rodillas se doblaron. A mi alrededor, escuché a los otros cayendo también. El bidón vacío que todavía sostenía se me resbaló de las manos, rodando por el suelo. Morí por vosotros. La voz continuó, y ahora había algo en ella que sonaba a dolor, a sacrificio, a un amor tan inmenso que mi mente no podía comprenderlo. Y resucité. Las llamas alrededor de la figura parecían inclinarse, como si le hicieran reverencia. El humo se apartaba de él. Y mientras yo temblaba en el suelo, incapaz de moverme, incapaz de pensar, solo capaz de sentir un terror mezclado con algo que no podía nombrar, él me miró. Me miró directamente a los ojos, y en esa mirada vi todo. Vi mi vida entera reproducida en un instante. Vi a Amira pequeña, confiando en mí. Vi a mi madre en su lecho de muerte, haciéndome prometer que cuidaría de mi hermana. Vi las semanas de adoctrinamiento, de veneno vertido en mis oídos, de mi dolor convertido en arma. Vi lo que había estado a punto de hacer, lo que habría causado si ese culto hubiera comenzado con personas adentro. Y vi algo más. Vi un hombre colgado en una cruz. Vi sus manos atravesadas por clavos. Vi su costado abierto. Vi su muerte. Y luego vi una tumba vacía. Vi luz saliendo de esa tumba. Vi. No podía procesarlo.
Mi mente se estaba quebrando bajo el peso de esa revelación. Creed en mí. La voz era ahora casi un ruego, cargada con una ternura que me desarmó completamente. Y seréis salvos. Algo dentro de mí se rompió, como un dique que ha resistido demasiada presión finalmente cediendo. Y con esa ruptura vino un llanto, profundo, desgarrador, años de dolor, de ira, de confusión saliendo en sollozos que sacudían todo mi cuerpo. Lo siento. Las palabras salían entre lágrimas. Lo siento, lo siento, lo siento. No sé a quién le estaba hablando. A Dios, a Jesús, a mi hermana, a mi madre, a mí mismo. Tal vez a todos a la vez, a mi alrededor. Los otros también lloraban. Samir estaba postrado, su frente contra el suelo, repitiendo palabras en árabe mezcladas con otras en un idioma que no reconocía. Tarik tenía las manos levantadas hacia la figura de luz, temblando violentamente. Walid simplemente lloraba en silencio, lágrimas corriendo por su rostro mientras miraba fijamente esa presencia imposible. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Podría haber sido segundos o horas. El tiempo había perdido significado. Solo existíamos nosotros, el fuego y él. Y entonces, tan súbitamente como apareció, la figura comenzó a desvanecerse. Pero antes de irse completamente, lo escuché una vez más. No con mis oídos, sino directamente en mi corazón. Ve y busca a mis siervos. Ellos te mostrarán el camino. La luz se apagó. Y nos quedamos en la oscuridad, entre las cenizas y el humo, 4 hombres que habían entrado como verdugos, y ahora yacían en el suelo como niños asustados, quebrados y transformados por algo que ninguna explicación racional podría abarcar. El fuego se había extinguido, como si nunca hubiera existido. Las paredes estaban ennegrecidas, sí, pero la estructura permanecía intacta. No había llamas, no había calor insoportable. Solo el olor persistente de gasolina quemada y el peso abrumador de lo que acabábamos de presenciar. ¿Qué fue eso? La voz de Walid era apenas un susurro. Nadie respondió, porque no había respuesta. Solo una certeza absoluta, irracional pero innegable, grabada en lo más profundo de nuestro ser. Habíamos visto a Dios, y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Salimos de esa iglesia como sonámbulos. Nuestros pies se movían, pero nuestras mentes estaban atrapadas en lo que acabábamos de ver. La noche afuera parecía demasiado normal, demasiado ordinaria para lo extraordinario que había ocurrido adentro. Las estrellas seguían brillando. El viento seguía soplando. El mundo continuaba girando como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Caminamos sin rumbo durante horas. No hablábamos. ¿Qué podíamos decir? Las palabras parecían demasiado pequeñas, demasiado débiles para contener lo que habíamos experimentado. Cada uno estaba perdido en su propio abismo de pensamientos, tratando de procesar lo imposible. Cuando finalmente nos separamos, ya amanecía. El cielo se teñía de rosa y naranja, colores suaves que contrastaban con el infierno que habíamos intentado crear. Me arrastré hasta mi casa, subí a mi habitación sin hacer ruido, y me dejé caer en la cama completamente vestido. Pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. Esa figura de luz entre las llamas. Esos ojos que me habían mirado hasta el fondo del alma. Esa voz que había pronunciado palabras que no podía dejar de escuchar. Morí por vosotros. Creed en mí, y seréis salvos. ¿Salvos de qué? De nosotros mismos, de nuestro odio, de las consecuencias de lo que habíamos estado a punto de hacer. Mi mente era un torbellino. Todo lo que me habían enseñado, todo en lo que había creído, estaba siendo cuestionado por algo que no podía negar. Había visto lo que había visto. No fue una alucinación compartida. No fue el humo jugando trucos con nuestras mentes. Fue real. Tan real como el suelo bajo mis pies, como el aire que respiraba.
Los días siguientes fueron un tormento. No podía comer. La comida me sabía a cartón, a cenizas. Mi estómago se cerraba cada vez que intentaba llevármela a la boca. Bajé varios kilos en menos de una semana. Mi padre, sumido en su propia tristeza, apenas lo notó. Las noches eran peores. Cuando finalmente caía en un sueño inquieto, soñaba con fuego, pero no con el fuego que habíamos encendido. Soñaba con otro tipo de fuego, uno que no quemaba sino que purificaba, uno que dolía pero sanaba. Y en medio de ese fuego, siempre la misma figura, extendiendo sus manos hacia mí, mostrándome las cicatrices en sus muñecas. Me despertaba sudando, temblando, con el nombre de Jesús en mis labios. El cuarto día después del incidente, recibí un mensaje de Samir. Tenemos que hablar. Todos. Ahora. Nos encontramos en un parque abandonado en las afueras de la ciudad. El mismo lugar donde solíamos reunirnos con Rashid. Pero ahora Rashid no estaba. Y su ausencia se sentía como una liberación. Tariq llegó primero. Se veía terrible. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de círculos oscuros. Había perdido peso también. Cuando me vio, algo se quebró en su rostro. No puedo seguir así. Su voz era áspera, como si hubiera estado llorando durante días. No puedo comer, no puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, lo veo. Y escucho su voz diciéndome que creyera en él. Yo también. Admití. Era un alivio poder decirlo en voz alta. Walid llegó poco después, seguido de Samir. Todos teníamos el mismo aspecto demacrado, la misma mirada de personas que han visto algo que no pueden explicar y que no pueden ignorar. Intenté volver, dijo Samir, su voz apenas un susurro. A la mezquita. Pensé que tal vez si oraba más, si seguía los rituales, esto se iría. Pero cuando me postré para rezar, lo único que podía ver era esa figura en las llamas, y las palabras no venían. Las oraciones que había recitado 1000 veces se habían evaporado de mi mente. Walid asintió lentamente. Fui a ver a un imán. Sin decirle qué había pasado, le pregunté sobre Jesús, sobre lo que el Corán dice de él. Me dijo que es un profeta respetado. Sí, pero solo un hombre. Que no murió en la cruz, que fue llevado al cielo antes. Pero yo... Su voz se quebró. Yo vi las cicatrices. Vi las marcas de los clavos en sus manos. Vi... No pudo continuar. Ninguno de nosotros podía. Tenemos que encontrar respuestas, dije finalmente. No podemos seguir así. Necesitamos entender qué fue lo que vimos, qué significa. ¿Dónde?, preguntó Tariq. No podemos ir a nuestras mezquitas con esto. Nos llamarían locos. O peor. Samir se frotó el rostro con ambas manos. Él dijo que buscáramos a sus siervos, que ellos nos mostrarían el camino. El silencio que siguió fue pesado. Todos sabíamos a quiénes se refería. Los siervos de Jesús, los cristianos, las mismas personas que habíamos intentado matar. La iglesia, susurré. Tenemos que volver a la iglesia. La idea debería haberme aterrado. Volver al lugar de nuestro crimen. Enfrentar a las personas que habíamos querido lastimar. Pero en lugar de miedo, sentí algo diferente. Esperanza. Pequeña, frágil, pero innegable. Averiguar dónde se estaban reuniendo ahora no fue difícil. Después del incendio, la pequeña congregación había movido sus reuniones a la casa de uno de sus miembros. Conseguí la dirección a través de conversaciones cautelosas, preguntas indirectas. Y una tarde de jueves, cuando el sol comenzaba su descenso, los 4 nos encontramos frente a una puerta de metal oxidado en un barrio que no conocíamos. Mi mano temblaba cuando toqué. Un hombre abrió. De unos 50 años, barba canosa, ojos amables pero cautelosos. Su mirada pasó sobre nosotros y vi cómo su cuerpo se tensaba. Nos reconoció, o al menos reconoció lo que éramos.
hombres musulmanes en su puerta, que probablemente no traían buenas intenciones. Sí, su voz era cuidadosa. Las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Qué se supone que dices? Disculpe, intentamos quemar su iglesia pero vimos a Jesús y ahora estamos confundidos. Fue Samir quien finalmente habló. Por favor, necesitamos hablar con el pastor. Necesitamos... Su voz se quebró. Necesitamos ayuda. Algo en el rostro del hombre cambió. La cautela no desapareció, pero se suavizó con algo más. ¿Compasión? ¿Curiosidad? Esperen aquí, dijo, y cerró la puerta. Los minutos que siguieron fueron eternos, cada uno de nosotros perdido en nuestros propios pensamientos, nuestros propios miedos. ¿Y si nos rechazaban? ¿Y si llamaban a la policía? Habíamos cometido un crimen. Podríamos ir a prisión, o peor, en nuestro contexto, ser ejecutados por intento de asesinato. Pero cuando la puerta se abrió nuevamente, no había policías, solo el mismo hombre, que ahora nos invitaba a entrar con un gesto. El pastor Youssef los recibirá. Entramos a una sala pequeña. Las paredes estaban decoradas con versículos escritos en caligrafía árabe. Reconocí algunos de las primeras páginas de los evangelios, palabras que había escuchado citadas por misioneros, pero que nunca había leído realmente. El pastor Youssef era más joven de lo que esperaba. Tal vez 35 años, con el rostro marcado por líneas de preocupación pero también de risa. Cuando nos vio, no hubo condena en sus ojos, solo una curiosidad mezclada con algo que tardé un momento en reconocer. Era paz. Una paz profunda que parecía emanar de él como calor de un fuego. Siéntense, por favor, nos indicó unas sillas dispuestas en círculo. Nos sentamos torpemente, sin saber dónde poner las manos, cómo actuar. Yo miraba al suelo, incapaz de enfrentar su mirada. Sé quiénes son, dijo finalmente el pastor. Su voz era suave pero firme. Sé lo que hicieron. Mi corazón se detuvo. Este era el momento en que nos echarían, en que llamarían a las autoridades, en que... Y aún así están aquí, continuó. ¿Por qué? Levanté la vista. Sus ojos estaban fijos en mí, pero no había juicio en ellos, solo una pregunta genuina. Porque vimos algo. Las palabras salieron en un torrente. Esa noche, en la iglesia, prendimos el fuego y entonces apareció, en medio de las llamas, un hombre. Pero no era un hombre normal, era, no sé cómo explicarlo, era luz y fuego y amor, terminó Tariq en voz baja. Era amor. El pastor Youssef se inclinó hacia adelante. ¿Qué dijo? Que era el Señor del cielo y de la tierra. Walid hablaba ahora, las palabras saliendo en un susurro reverente. Que murió por nosotros, que resucitó, que creyéramos en él y seríamos salvos. Vi algo cambiar en el rostro del pastor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Jesús, susurró. Ustedes vieron a Jesús. Y entonces, para nuestro asombro, se arrodilló frente a nosotros. El pastor, el líder espiritual, de rodillas frente a 4 hombres que habían intentado destruir su congregación. Gracias, Padre. Oró en voz alta. Gracias por tu misericordia, por tu amor que persigue incluso a aquellos que te rechazan. Gracias por revelar a tu Hijo a estos hombres. Samir comenzó a llorar. Luego Walid. Luego todos. Era como si las compuertas finalmente se hubieran abierto, dejando salir días de confusión, de dolor, de búsqueda desesperada. El pastor se levantó y se sentó de nuevo frente a nosotros. Déjenme contarles una historia, dijo, sobre un hombre que también perseguía a los cristianos. Su nombre era Saulo. Era celoso por su fe, convencido de que estaba haciendo la voluntad de Dios al arrestar y castigar a los seguidores de Jesús. Pero un día, en el camino a Damasco, una luz lo cegó, y Jesús le habló. Le preguntó, ¿por qué me persigues?
y ese hombre cambió. Se convirtió en Pablo, uno de los más grandes apóstoles de Cristo. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Ustedes son como Saulo, vinieron a destruir, pero Jesús se les apareció, no para condenarlos, sino para salvarlos, porque ese es quien es Él, el Dios que no se esconde en templos hechos por manos humanas, sino que sale a buscar a los perdidos, a los quebrantados, incluso a los que lo rechazan. Durante las siguientes horas, el pastor Youssef nos habló. Nos leyó pasajes de los evangelios, nos explicó quién era Jesús, no solo un profeta, sino el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Nos habló de la cruz, de cómo Jesús había cargado los pecados del mundo, incluyendo los nuestros, de cómo había muerto en nuestro lugar, y de cómo había resucitado al tercer día, conquistando la muerte, ofreciendo vida eterna a todos los que creyeran. Pero mi voz era temblorosa. Nuestras familias, nuestra comunidad. Si aceptamos esto, lo perdemos todo. El pastor asintió con gravedad. Sí, Jesús mismo lo dijo. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No será fácil. De hecho, será lo más difícil que hayan hecho jamás. Pero también será lo más verdadero. Miré a mis compañeros. Vi el mismo conflicto en sus rostros que sentía en mi propio corazón. Siglos de tradición contra días de revelación. El peso de nuestras familias contra la certeza de lo que habíamos visto. El miedo al rechazo contra el anhelo de la verdad. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó Samir. Creer, dijo el pastor simplemente. Creer que Jesús es quien dice ser, que su muerte y resurrección son reales, que el perdón que ofrece es para ustedes también, y confesar con su boca que Él es el Señor. El silencio llenó la habitación. Un silencio pesado con decisión, con consecuencias, con el peso de un momento que definiría el resto de nuestras vidas. Fue Walid quien habló primero. Yo creo. Su voz era firme a pesar de las lágrimas. Vi lo que vi. No puedo negarlo. No quiero negarlo. Jesús. Jesús es real. Yo también. Tariq se limpió los ojos. He estado huyendo de esta verdad durante días, pero no puedo seguir huyendo. Lo vi, lo escuché, y sé que es verdad. Samir asintió, incapaz de hablar, pero su expresión decía todo. Y entonces todos me miraron, esperando, y yo pensé en Amira, en cómo la había juzgado, la había condenado por hacer exactamente lo que yo estaba a punto de hacer. Pensé en mi madre, en su último suspiro, en cómo me había hecho prometer que cuidaría de mi hermana. Y me di cuenta de que cuidar de ella no significaba mantenerla atada a una religión. Significaba amarla, simplemente amarla. Mi voz se quebró. Yo creo también, en Jesús, en todo lo que dijo, en lo que hizo, creo. El pastor Youssef sonrió, y era la sonrisa más luminosa que había visto jamás. Entonces oremos juntos, y entreguen sus vidas a aquel que se las dio primero. Nos arrodillamos, los cuatro, junto con el pastor, y por primera vez en nuestras vidas, oramos no por ritual, no por obligación, sino con corazones completamente abiertos. Confesamos nuestros pecados, el odio que habíamos cargado, el mal que habíamos planeado, y pedimos perdón. Pedimos que Jesús entrara en nuestras vidas, que nos limpiara, que nos transformara. Y cuando terminamos, cuando nos levantamos del suelo, algo era diferente. El peso que había estado sobre mis hombros durante semanas, durante años quizás, se había ido. No desaparecido por completo, pero más ligero. Como si alguien más ahora lo cargara conmigo, como si ya no estuviera solo. Esa noche dormí por primera vez en días. Un sueño profundo, sin pesadillas, sin ver rostros en las llamas. Y cuando desperté a la mañana siguiente, el mundo parecía diferente. Los colores eran más brillantes.
El aire sabía más dulce. Era como si hubiera estado viendo todo a través de un velo oscuro, y finalmente alguien lo hubiera quitado. Pero la paz que sentía adentro no coincidía con la tormenta que sabía se avecinaba afuera. Nos reunimos de nuevo con el pastor Youssef al día siguiente. Él nos habló de lo que significaba ser cristiano, de cómo nuestras vidas tenían que cambiar, de cómo el perdón que habíamos recibido nos llamaba a perdonar a otros también. Pero también nos advirtió. Lo que han hecho es radical, dijo, su rostro serio. En nuestra cultura, dejar el Islam no es solo un cambio religioso. Es considerado traición. Sus familias pueden rechazarlos. Sus comunidades pueden volverse contra ustedes. Y en algunos casos, hizo una pausa significativa. Pueden estar en peligro real. Samira sintió lentamente. Lo sabemos. Hemos sido de los que amenazaban a otros por esto. Sabemos exactamente lo que podría pasar. Entonces, ¿por qué quieren declararlo públicamente?, preguntó el pastor. Podrían mantenerlo en secreto, crecer en su fe discretamente. Nadie tiene que saber. Pero yo ya había pensado en eso. Durante toda la noche, mientras dormía ese sueño pacífico, algo en mi espíritu había estado despertando. Una convicción que no venía de mí mismo. Porque no podemos, dije. No podemos esconder algo así. Sería como guardar un tesoro en una caja cerrada. Jesús se nos apareció en medio del fuego. Cambió nuestras vidas. ¿Cómo podemos quedarnos callados? Tariq se rió, una risa irónica. Además, ya la hemos liado bastante. Rashid y su grupo saben que fuimos a quemar la iglesia. Cuando se enteren de que no la quemamos, de que de hecho nos convertimos, ya no habrá forma de escondernos. Tenía razón. Nuestra conversión no iba a permanecer secreta de todas formas. Más valía que fuéramos nosotros quienes controláramos el relato. Hay una plaza, dije, en el centro de la ciudad, donde la gente se reúne después de la oración del viernes. Si vamos allí, si contamos lo que nos pasó, será como arrojar gasolina al fuego, terminó Walid. Y luego, dándose cuenta de la ironía de sus palabras, soltó una carcajada amarga. Parece que el fuego nos persigue. El pastor Youssef nos miró durante un largo momento. Si hacen esto, todo cambiará. No hay vuelta atrás, y no puedo prometer que estarán a salvo. Nunca estuvimos a salvo, dijo Samir en voz baja. Estábamos muriendo por dentro, consumidos por odio que pensábamos que era justicia. Ahora finalmente estamos vivos. El viernes llegó demasiado rápido y demasiado lento a la vez. Pasé los días en casa, observando a mi padre moverse como un fantasma por las habitaciones, sin saber que su mundo estaba a punto de derrumbarse de nuevo. Quise decirle docenas de veces, pero las palabras no venían. La mañana del viernes, antes de salir, dejé una carta sobre su almohada. En ella le explicaba todo. El plan para quemar la iglesia. Lo que habíamos visto. Mi decisión de seguir a Jesús. Le pedía perdón por el dolor que le causaría. Le decía que lo amaba y que esperaba que algún día pudiera entender. Nos encontramos en una esquina cerca de la plaza. Éramos 4 hombres a punto de saltar de un acantilado, sosteniéndonos unos a otros. El pastor Youssef estaba allí también, junto con 2 miembros más de su congregación. Habían insistido en venir, en estar presentes como testigos y apoyo. Última oportunidad, dijo Tariq, pero estaba sonriendo. Todavía podemos dar marcha atrás. Nadie se movió. La plaza estaba llena, como siempre después de las oraciones. Hombres sentados en grupos, bebiendo té, discutiendo política, religión, fútbol. Mujeres caminando en grupos, completamente cubiertas, cargando bolsas del mercado. Niños corriendo entre las piernas de los adultos, gritando en sus juegos. Caminamos hacia el centro, hacia la fuente seca que servía como punto focal, y uno por uno, nos subimos al borde elevado. Al principio,
Nadie nos prestó atención. Solo éramos más hombres en una plaza llena de ellos. Pero cuando Samir levantó la voz, las cabezas comenzaron a voltearse. «Hermanos, escúchenme», gritó. Su voz temblaba, pero era fuerte. «Tengo algo que decir, algo que deben escuchar». Las conversaciones se fueron apagando. La curiosidad es poderosa. Pronto teníamos una multitud de al menos 50 personas rodeándonos. «Mi nombre es Samir», continuó, «y vengo a confesar un pecado. Hace una semana, yo y estos 3 hombres intentamos quemar una iglesia cristiana. Llegamos con gasolina, con cerillas, con la intención de destruir ese lugar y enviar un mensaje de terror. Hubo murmullos, miradas de aprobación de algunos, de shock de otros, pero todos estaban escuchando. Pero algo pasó. Samir respiró profundo. Algo que no puedo explicar con palabras humanas. En medio de las llamas que encendimos, apareció alguien, una figura de luz, y nos habló. «¿Qué dices?». Alguien gritó desde la multitud. «¿Te volviste loco?». «Tal vez», admitió Samir. «O tal vez finalmente vi con claridad por primera vez en mi vida, porque esa figura era Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y nos dijo que Él había muerto por nosotros, que había resucitado, que creyéramos en Él». El murmullo se convirtió en un rugido. Voces enojadas comenzaron a levantarse. Vi rostros contorsionándose con ira, pero también vi algo más: curiosidad, duda, preguntas. Walid habló ahora. Yo era un hombre lleno de odio. Mi esposa me dejó por convertirse al cristianismo. Yo quería venganza, pero cuando vi a Jesús en ese fuego, cuando escuché su voz, entendí algo. El odio no es fuerza, es debilidad, y solo el amor verdadero, el amor que Él mostró, puede sanar. «Blasfemia», alguien gritó. «Están blasfemando contra el Islam». «No», intervino Tariq. «Estamos contando la verdad. Una verdad que nos costará todo. Nuestras familias, nuestros amigos, tal vez nuestras vidas. Creen que haríamos esto por una mentira, por una ilusión. Y entonces fue mi turno. Vi rostros en la multitud que conocía, vecinos, gente con la que había crecido, y entre ellos, recién llegada, arrastrándose entre la multitud con los ojos enormes de shock. Amira, mi hermana, estaba ahí, mirándonos, mirándome. Su mano cubría su boca, lágrimas ya corriendo por sus mejillas, y no sé de dónde vino la fuerza, pero de repente las palabras fluían como un río desbordado. «Yo soy Ibrani», mi voz cortó el aire. «Y la razón por la que planeé ese ataque es porque mi hermana dejó el Islam y se hizo cristiana. La consideré una traidora, una vergüenza. Quería castigar a los que la habían engañado. Pero yo era el engañado. Estaba ciego por el orgullo, por la ira, por la tradición que valoraba más que la verdad. Me volví hacia donde estaba Amira, nuestros ojos encontrándose a través de la multitud. «Amira, te juzgué, te condené. Casi cometo un crimen horrible en nombre del honor familiar. Pero tú tenías razón. Jesús es real. Es el camino, la verdad y la vida. Y yo te pido perdón». La multitud estalló. Algunos gritaban insultos, otros querían acercarse, amenazantes. Pero el pastor Yusef y sus compañeros se colocaron entre nosotros y la multitud enfurecida. «Déjenlos hablar». La voz del pastor era sorprendentemente autoritaria. «Tienen derecho a contar su testimonio». Y entonces Amira se movió. Se abrió paso entre la gente, esquivando manos que intentaban detenerla. Subió al borde de la fuente con nosotros. Y frente a toda esa multitud, frente a todos los que nos conocían, me abrazó. «Te perdono», susurró en mi oído. «Y Jesús te perdonó primero». Fue ese abrazo el que rompió las últimas defensas. Lloré en sus brazos como no había llorado desde que era niño. Y la multitud no sabía qué hacer con esa imagen. 2 hermanos,
antes enemigos por causa de la fe, ahora reconciliados. Algunos en la multitud se fueron, murmurando condenas. Otros se quedaron, sus rostros mostrando confusión, curiosidad, incluso algo de admiración. Y unos pocos, muy pocos, se acercaron después. Cuéntenos más. Uno de ellos, un hombre joven, pidió en voz baja. Sobre lo que vieron, sobre Jesús. Y allí, en esa plaza, bajo el sol implacable del mediodía, les contamos nuestra historia. No a cientos, pero sí a una docena de personas que realmente escuchaban, que preguntaban, que buscaban. Plantamos semillas ese día, semillas que tal vez algún día darían fruto. Pero también ese día declaramos una guerra. No una guerra con espadas o bombas, sino una guerra espiritual. Las amenazas comenzaron de inmediato. Rashid envió mensajes a través de intermediarios, traidores, apóstatas. Pagarán por esto. El pastor Yusef nos ayudó a escondernos. Primero en casas de cristianos secretos dentro de la ciudad. Luego, cuando el peligro se volvió demasiado real, nos ayudó a salir, a cruzar fronteras, a llegar a lugares donde podíamos respirar sin mirar constantemente por encima del hombro. Amira vino conmigo, y aunque dejamos atrás todo lo que conocíamos, aunque mi padre nunca respondió a mis cartas, aunque fuimos declarados muertos por nuestra propia comunidad, nunca nos arrepentimos, porque habíamos conocido al Dios vivo, al que camina entre las llamas, al que transforma terroristas en testigos, al que convierte corazones de piedra en corazones de carne. Y esa verdad, ese encuentro, ese amor, valía más que 1000 vidas. Hoy, años después, sirvo en un ministerio que alcanza a musulmanes con el Evangelio. Comparto mi testimonio en iglesias clandestinas en toda la región. Y cada vez que cuento la historia de esa noche, de ese fuego que no nos quemó sino que nos purificó, veo el mismo asombro en los ojos de quienes escuchan, porque Dios sigue moviéndose, sigue revelándose, sigue buscando a los perdidos, incluso a los que vienen con gasolina en las manos y odio en el corazón. Él los encuentra, los transforma y los envía de vuelta con una historia que cambiará el mundo, una historia de fuego, de encuentro, de redención, una historia que nunca termina. La historia de Ibrani no es única. A lo largo del Medio Oriente y en otras partes del mundo musulmán, hay reportes cada vez más frecuentes de personas que tienen encuentros sobrenaturales con Jesús, sueños, visiones, apariciones. El Dios que se reveló a Saulo en el camino a Damasco sigue revelándose hoy a aquellos que lo buscan con corazón sincero, e incluso a aquellos que lo persiguen. Lo que hace que la historia de Ibrani sea especialmente poderosa es la ironía divina en ella. 4 hombres fueron a destruir con fuego, pero encontraron al que bautiza con fuego y con Espíritu Santo. Fueron como lobos, pero salieron como corderos. Fueron para apagar una luz, pero terminaron convirtiéndose en luces ellos mismos. Hoy, Ibrani y sus 3 compañeros sirven activamente en el ministerio cristiano en diferentes partes del mundo. Por razones de seguridad, no pueden regresar a sus países de origen. Sus familias los consideran muertos. Han perdido todo lo que el mundo considera valioso: herencia, comunidad, identidad cultural. Pero pregúntenles si lo cambiarían, y la respuesta es siempre la misma: ni por un segundo. Porque han encontrado algo que ninguna posesión terrenal puede igualar. Han encontrado al autor de la vida. Han experimentado el amor que no conoce límites. Han sido tocados por la gracia que transforma incluso a los más perdidos. La hermana de Ibrani, Amira, trabaja ahora junto a él. La misma mujer que él una vez consideró su mayor vergüenza, ahora es su compañera más cercana en el ministerio. Juntos viajan, cuentan su historia y ven cómo Dios sigue obrando milagros. Esta historia nos confronta con preguntas incómodas. ¿Qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Cuánto estamos dispuestos a arriesgar por la verdad? ¿Valoramos nuestro honor cultural, nuestro estatus social, más que una relación genuina con el Dios vivo?
Ibrani tenía todas las razones del mundo para rechazar a Jesús. Su familia, su comunidad, su identidad entera dependían de mantenerse fiel a la religión de sus padres. Pero cuando te encuentras cara a cara con la verdad encarnada, cuando el mismo Hijo de Dios se te aparece en medio de tus peores intenciones y te ofrece amor en lugar de juicio, perdón en lugar de condenación, ¿cómo podrías decir que no? La historia de Ibrani nos recuerda que ninguno de nosotros está más allá del alcance de Dios. No importa qué tan lejos hayamos caído. No importa qué tan oscuros sean nuestros pecados. No importa cuánto hayamos lastimado a otros o a nosotros mismos. El amor de Dios es más grande, su gracia es más profunda, su misericordia es más amplia. Él sigue caminando entre las llamas de nuestras vidas caóticas, de nuestras decisiones destructivas, de nuestros odios consumidores, y cuando nos mira con esos ojos de fuego y amor combinados, cuando nos habla con esa voz que resuena en lo más profundo de nuestro ser, todo cambia. Porque ese es el Dios que servimos. No un Dios distante que exige sacrificios y rituales, no un juez frío que solo busca razones para condenarnos, sino un Salvador que vino a buscarnos cuando estábamos perdidos, que murió en nuestro lugar cuando merecíamos castigo, que resucitó para darnos vida cuando solo nos esperaba muerte. Ese es el Dios que Ibrani encontró en las llamas, el mismo Dios que espera encontrarse contigo hoy. Y ahora, la pregunta es para ti, amigo que escuchas esta historia. ¿Alguna vez has estado tan convencido de algo que estabas dispuesto a destruir por ello? ¿Y qué pasaría si descubrieras que estabas equivocado? ¿Tendrías la humildad de cambiar? ¿La valentía de admitir tu error y abrazar una nueva verdad? Porque eso es lo que Dios hace. Nos encuentra en medio de nuestras certezas arrogantes y nos muestra que hay una verdad más grande. Nos halla en nuestro odio justificado y nos revela que hay un amor más poderoso. Nos alcanza en nuestra oscuridad autoimplementada y nos ofrece luz verdadera. La historia de Ibrani es un testimonio del poder transformador de Jesucristo. Es evidencia viviente de que Él sigue obrando milagros, de que ningún corazón es demasiado duro, de que ninguna situación es demasiado perdida, de que siempre, siempre hay esperanza. Si esta historia te ha tocado, si has sentido algo moverse en tu corazón mientras escuchabas, te invitamos a explorar más testimonios como este en nuestro canal. Historias de personas reales, cuyas vidas fueron transformadas por encuentros con el Dios vivo. Historias que te recordarán que los milagros no terminaron hace 2000 años, que Dios sigue activo, sigue buscando, sigue salvando. Suscríbete a nuestro canal. Dale me gusta a este video si te ha impactado. Compártelo con alguien que necesite escuchar que hay esperanza, incluso en la oscuridad más profunda. Y sobre todo, abre tu corazón a la posibilidad de que el mismo Dios que se reveló a Ibrani quiere revelarse a ti también. Porque Él está ahí, en medio de tus llamas, esperando que lo veas, esperando que lo escuches, esperando que creas, y cuando finalmente lo hagas, tu vida nunca volverá a ser la misma. Que la paz del Señor esté contigo, y que sus ojos de fuego y amor encuentren tu corazón hoy.